Bueno, quiero presentarles aquí a quienes nos van a estar acompañando en este panel de esta noche. Quiero presentarles a Gwendolyn Bello, a Andrea Odesa, a Diego Saldívar y a José Saucedo. Un servidor, Alejandro Gutiérrez, va a estar moderando este panel. Quiero platicarles un poquito de qué vamos a conversar. La idea de esta mesa de discusión es enmarcar pues, lo que pasa con el fenómeno de lo LGBT en los videojuegos, a través pues de diferentes perspectivas. Una es desde el propio fenómeno de la comunidad LGBT, ¿no? Un poquito hablar acerca de la historia que hemos tenido como comunidad a través de esta representación en la industria de los videojuegos, hablar un poquito de las prácticas sociales que hay con relación a la comunidad LGBT en videojuegos y ver pues cómo la comunidad se ha ido viendo representada a través de la comunidad. Antes que nada, pues me gustaría que cada uno de nuestros ponentes y nuestros panelistas se presentara un poquito y nos hablara de su experiencia dentro de la industria de videojuegos y su participación en la comunidad LGBT. Gwendolyn, por favor. Buenas noches, soy Gwendolyn Bello, soy médica cirujana general, también soy cosplayer. Tuve una incursión en el área de los videojuegos durante mucho tiempo y actualmente mi participación en el área LGBTTI es como activista. Soy activista social, actualmente trabajando para múltiples asociaciones civiles y ONGs y también dando una perspectiva de género y de trato digno hacia la población LGBTTI en el área de la salud. Muchas gracias, Gwendolyn, bienvenida. Andrea, vamos contigo. Hola, yo soy Andrea Odesa. He estado trabajando en la industria del entretenimiento, en la industria de la animación, en los videojuegos. He estado haciendo pixel art para videojuegos y he estado trabajando con un estudio para un videojuego que salió hace tiempo. Y pues dentro de lo LGBTI, pues estoy colaborando con algunas asociaciones. Estoy dentro de el cabildeo de la ley de infancias trans, que está ahí detenido. Y pues soy miembro del comité de diversidad en mi trabajo, aquí abajo, es donde trabajo. Y pues ya. Gracias, Andrea. Quiero agradecer la presencia de Diego, que está en horario de madrugada allá en Europa. Diego, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, mucho gusto. Soy Diego Saldívar. Yo he estado en el área de videojuegos desde que empecé mis estudios en animación y arte digital en el Tecnológico de Monterrey. Siempre estuve aprendiendo cómo se hacen los videojuegos. Después me fui a Alemania a hacer una maestría en desarrollo e investigación de videojuegos. Y actualmente estoy como profesor de medios interactivos en la Universidad de Noroff, en Noruega. Aquí ya son las 2 de la mañana. Dentro de lo que es lo LGBTI y las demás letras que me faltan, desde la maestría empecé yo a dar ciertas pláticas sobre lo que es la representación de los personajes y de la comunidad en los videojuegos desde el 2000 a la fecha, y actualmente estoy haciendo investigación sobre si fuera posible utilizar medios interactivos o medios móviles para poder empoderar a la comunidad LGBT en lo que es África del Norte y el Medio Oriente. Wow, la verdad es que Diego trae un tema bastante interesante, al igual que el resto de nuestros panelistas. Y Pepe, me da mucho gusto saludarte, como siempre. Pepe Saucedo, José Saucedo, que está también aquí con nosotros para hablar de este tema. Pepe. Creo que se nos frició tantito Pepe. Ahorita lo recuperamos. Y mientras les voy explicando cómo vamos a ir hablando acerca de estos temas. Cada uno de los panelistas va a tener la posibilidad de hablar dentro de las intervenciones durante 2 minutos acerca de un poco la perspectiva del fenómeno. Después ahondaremos un poquito más acerca de lo histórico de este fenómeno de la comunidad LGBT en videojuegos. Después ahondaremos en la parte de las prácticas sociales, la representación de la comunidad y finalmente pues vamos a hacer un cierre. Su servidor, Alejandro Gutiérrez Sardi, profesor e investigador. Nos dedicamos también a la localización y doblaje de videojuegos en una compañía de doblaje y de localización de videojuegos.
y pues muy interesados también en la representación de esta comunidad, nuestra comunidad, participe de la comunidad de los osos también, para estar con ustedes. A ver si ya recuperamos a Pepe por ahí. Pepe, ¿estás por ahí? No. Bueno, creo que todavía no tenemos a Pepe por acá. Vale, pues vamos ahorita que regrese Pepe con nosotros, vamos a presentarlo también. Él es investigador, periodista también de la comunidad LGBT, participe de la comunidad, investigador igualmente, ha colaborado con distintos colectivos dentro de la industria de videojuegos y como RP dentro de la industria de videojuegos. Y bueno, pues quisiera ahorita ahondar en esta parte del fenómeno de lo gamer en los videojuegos. Y me gustaría entrar con Diego para que nos platique un poquito desde lo histórico. ¿Tú cómo has visto el desarrollo de este fenómeno a través pues, de esta creciente industria que es los videojuegos? Pues mira, es una pregunta muy interesante, la cual, fíjate que no me di cuenta de esta evolución de la que me preguntaste, sino hasta después de haber hecho mi primera investigación y haberla presentado 2 o 3 veces, me di cuenta que ha habido realmente una evolución dentro de lo que es la forma en la que se representa y qué tanto se desarrolla el personaje del videojuego. Anteriormente el personaje típico era gay afeminado, que tiene una sexualidad muy marcada y que es más un chiste que un personaje a desarrollar, pero conforme vamos entrando en la última década, se empieza a desarrollar un personaje más completo, con otro tipo de perfil y con una diversidad más aparente, en donde ya no es, simplemente es gay o simplemente es lesbiana y ya, sino que es más bien... además de ser gay, tiene un rol en este juego o tiene una historia, tiene algo que quiere desarrollar como personaje. Y actualmente ya tenemos personajes que ya se empiezan a hacer más mainstream, por así decirlo, que vienen de desarrolladores de la comunidad LGBT y que ya nos están presentando no tanto una percepción de lo que es una persona gay en un medio virtual, sino más bien una expresión de esta. Entonces ya estamos expresando qué queremos ser, qué queremos de la vida, qué nos estamos planteando sobre nuestras propias personalidades. Entonces, este es el desarrollo que yo he podido observar. Claro, siempre va a haber un estereotipo aquí o allá, pero ya no es usado tanto en mala onda, sino ya es como de, bueno, vamos a jugar un poco con esto, ¿no? Empezando a permitirse un poco más la comedia del personaje, pero de nuevo, no tanto con tal de menospreciar, sino más bien como para intentar volver a rescatar, ¿no? Un poco ese punto que antes se tenía, pero con una interpretación nueva. Espero haber podido contestar las preguntas, si no, más preguntitas. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Gwendolyn, en este sentido de estas representaciones de las que habla Diego, ¿cómo ha evolucionado o cómo hemos visto este cambio de este estereotipo del personaje LGBT y esto que ha representado pues para nuestra comunidad en términos de la diversidad de todes? Bueno, si empezamos a ver cómo ha evolucionado, pues concuerdo con el compañero. Ha habido evolución de ser aquel personaje de mofa, aquel personaje mal representado desde la perspectiva de lo que era el gay afeminado. Ha ido evolucionando y cada vez ha ido integrando más personajes con mayor diversidad. Actualmente ya contamos con personajes pansexuales, lesbianas, sexuales, pero no todos han tenido una evolución acorde. Hay personajes que han evolucionado de una manera muy positiva y hay personajes que siguen manteniéndose dentro de ciertos clichés. Hay otros trabajos independientes en el área de los videojuegos. Ha habido alguna que otra representación que ha ido evolucionando de una forma positiva. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo va evolucionando este personaje o estos personajes? ¿Y qué efecto tienen en la sociedad? Pues prácticamente que las personas LGBT estamos viendo reflejando en la pantalla del televisor, en la pantalla de aquel monitor de computadora, a un personaje que nos representa hasta en un cierto punto y por lo tanto nos hace visibles para todos.
Muchas gracias, Gwen. Andrea, ¿qué podríamos avanzar también en términos de estos temas de la representación para nuestra comunidad? Creo que mucho tiene también que ver el equipo que desarrolla los videojuegos, porque también ha sido un problema la integración y pues creo que no hay mejor persona que nosotros mismos para contar nuestras propias historias, porque creo que ese estereotipo y esa ignorancia de cómo se nos representa o se nos representó en el pasado, pues no necesariamente viene de una mala leche, sino de una ignorancia porque son desarrolladores cisgénero, heterosexuales, que pues una cosa es hacer un videojuego temático acerca de la comunidad y la otra es integrar orgánicamente personajes y parte de la cultura de nuestros... No es una cultura homogénea, pero sí de acuerdo, pues localizándola de acuerdo al contexto del videojuego. Hay una cosa que sí es muy notoria, que luego meten personajes forzados y se ve que es con la intención de vender como un discurso de integración y cosas así, pero lo hacen de manera muy torpe. Entonces creo que es necesario que nosotros mismos contemos nuestras historias y pues hay ciertos asuntos ahí dentro de la industria que todavía nos impiden tomar roles principales, no como personajes de videojuegos, sino dentro de la creación de videojuegos. Y pues creo que va por ahí. Muchas gracias, Andrea. Pues desde lo histórico también nosotros podemos observar que la comunidad ha empezado a tener diferentes tipos de representación de personajes dentro de los diferentes videojuegos, ¿no? Por ejemplo, usted, mi querido seguidor ahora en este chat de Talent, pues a lo mejor no sabía que Birdo en realidad pues es un chico que está usando su moño maravilloso ahí, y de pronto cuando alguien decidió aclarar las preferencias de un personaje, pues empieza a existir todo un revuelo, ¿no? Personajes que también son tan icónicos y tan atractivos para diferentes sectores de la comunidad como Poison de Fatal Fury, ¿no? Empezamos a tener aquí esta representación, pues vemos que ya se llama mucho la atención de estos diferentes personajes que están aquí. Y quiero agradecer ahora que Pepe ya está acá de nuevo con nosotros, porque en esta parte de la historia de los personajes, Pepe, creo que nos puedes aportar mucho en términos de cómo ha sido esta transición de las diferentes apariciones de estos personajes de la comunidad LGBT, para que empezáramos a tener representaciones en donde son guiños muy, muy curiosos, como el caso de Birdo, que nadie en su momento cuando salió se cuestionaba quién era, ¿no? Hasta momentos en donde ya resulta relevante, como en el caso de Tracer de Overwatch, o en el caso del Sargento 56, o en el caso de otros personajes como Ellie, decir, pues soy sexualmente diverso, ¿no? Pepe, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Y muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Una disculpa, pero literal me traicionó la compañía de luz. Bueno, la situación con la historia de los personajes LGTB en los videojuegos es muy interesante en el punto en el que estos personajes existen, por lo menos desde que ya los videojuegos empezaron a tener una conciencia más allá del entretenimiento, sino que ya tenía un personaje, una personalidad definida o una historia específica. Y en ese momento, pues, como ocurre con todas las cosas en la historia, pues los personajes se dieron y punto. Y no fue hasta que alguien empezó a señalarlos que estos empezaron a causar un tipo de atención o polémica. Bien lo comentabas tú en este mismo instante con lo que era el personaje de Birdo de la franquicia de Super Mario de Nintendo, pero pues no era el único. La sexualidad en sí humana ha estado representada en los videojuegos desde muchísimo antes, tanto de manera expresiva como incluso de manera inclusive hasta violenta, y incluso hay títulos del Atari 2600 y de otros anteriores que tenían expresiones de sexualidad humana que pues simple y sencillamente pues, como todo en el mundo existían, no fue hasta que alguien señaló y dijo, esto no me parece, que empezó la situación real a limitar o a censurar este tipo de contenidos. Los personajes LGBT en el mundo de los videojuegos, pues se han incluido desde siempre, algunos de manera muy sutil, como han sido los peleadores de Street Fighter, los peleadores de King of Fighter, otros de una manera ya increíblemente
abierta, como ha ocurrido recientemente con las novelas interactivas o, como tú comentas, en personajes que han resultado ser polémicos por su orientación sexual, justamente como los personajes de Overwatch, y también ahorita se me está yendo de Dragon Age, o incluso en las series de Mass Effect de Electronic Arts, donde tú puedes escoger la sexualidad de tu personaje. Muchas gracias, Pepe. ¿Por qué esto es importante, David? ¿Por qué de pronto es importante empezar a ver estos personajes de los cuales ya hemos estado hablando en esta representación de los videojuegos? Perdón, Diego. Perdón, estaba justamente esperando mi nombre. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, perdón, Diego. En función de lo que ahorita estábamos comentando acerca de esta aparición de personajes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros empezamos a visualizar o a entender de empezar a visibilizar a estos personajes? Pues es curioso porque, como habían dicho anteriormente, sí parece como que a veces lo hacen nada más por quedar bien. De repente sí hacen un esfuerzo, ya que tienen o algún consejero o algún desarrollador de la comunidad ya dentro de las oficinas, en donde empiezan a ser ya personajes un poco mejor integrados. A veces, de hecho, los escriben desde el principio, o que tiene que ser un personaje que orgánicamente ya tenga esto. Pero sí, a veces sí parece como que no termina todavía de cuajar. O sea, sí se nota que hay que tener todavía que hacer un esfuerzo extra para que realmente se pueda integrar el personaje de la forma en la que estamos visualizando. Ahora bien, también tienes que tomar en cuenta que la evolución de los personajes de videojuegos LGBT y demás letras, perdón, sigue un poquito lo que es la evolución de los derechos de la misma comunidad en la vida real. Entonces, si ahorita todavía como que no estamos terminando de integrarnos completamente, también los personajes como que todavía no se terminan de integrar completamente, y sería interesante ver en qué momento ambos pueden ser como un reflejo del otro, ¿no? Si antes era un chiste, si era algo que no estaba del todo dentro no era visible porque era más como un concepto que una persona. Actualmente ya es un poco más una persona, pero todavía no termina de ser parte de la sociedad mainstream, ¿no? Todavía no es normalizado. Entonces, a mí me gustaría poder ver en un futuro cercano cómo va evolucionando ambas representaciones. Gracias, Diego. Andrea, tú nos comentabas hace ratito que estas representaciones que hemos visto a través de la historia de pronto son muy forzadas, de pronto son muy no necesariamente que representan o que la comunidad se siente representada en ellas. ¿Nos podrías ahondar un poco más al respecto de esto desde tu perspectiva, sobre todo que estás en esta parte de, pues, de presentarle a la audiencia diferentes contenidos y cómo estos contenidos están llegándole al resto? Ok, pues, espérame, no, déjase. Hay un, a ver, dame un segundito, ya. ¿Me puedes repetir tantito? Es que entró una persona, perdón. No te preocupes, Andrea. Le hablábamos acerca de este fenómeno forzado de la representación, exacto. Pues mira, creo que hay esfuerzos, los esfuerzos como los guiños que mencionan antes eran esfuerzos como pues muy blancos, muy humor blanco, en el que decías, pues es un chistecito de la sexualidad de una persona. Y pues antes los videojuegos no tenían tanta carga del personaje. Antes era un side-scroller, antes era un puzzle, y pues meter a un personaje no ibas a meter de repente la sexualidad de un personaje en un juego de beat 'em up, porque ni el caso. Pero conforme se fue permitiendo esto también, hay que ver que la sexualidad de los videojuegos viene de una perspectiva extranjera, viene desde la perspectiva japonesa, viene desde la perspectiva europea y americana, que son los que desarrollaban estos juegos con los que crecimos. Entonces, tenían otra idea, otro concepto del género. Me acuerdo mucho de, ahorita que mencionaban de King of Fighters, el personaje de Benimaru era un icono, la banda lo empezó a agarrar como un icono gay, y los desarrolladores comentaban que no era gay, que nada más era un chavo afeminado, era un idol de Japón,
y la gente creía que era gay. Entonces de ahí nos agarramos de una representación que ni siquiera era hacia nosotros. Nos agarramos de ahí porque era lo único que había. Entonces nos empezamos a agarrar cada vez más de estos iconos que eran así como, pues, sugeridos apenas. Y ahora que ya hay como que se abre la tolerancia, al final de cuentas el entretenimiento creo que es un reflejo de la cultura y de nuestra manera de pensar y ver las cosas. Entonces creo que ahorita como nos estamos empezando a abrir un poquito más en cuanto a estos temas, creo que también hay un poco más de apertura a estos temas, siempre con la resistencia de la gente heterosexual, que cada que se tocan estos temas hay una resistencia. Y creo que por eso es necesario hacerlo de manera orgánica y de manera coherente, con una investigación. Tampoco vas a hacer un doctorado acerca de algún personaje, pero sí puedes ver cómo, por qué es relevante contar su sexualidad o por qué es relevante contar su identidad de género. Puede ser algo que mencione nada más una vez y ya no tocarlo, y eso sería una mejor representación que al cada rato estar diciendo soy gay, soy lesbiana, soy trans, soy así. Entonces creo que va por ese lado. Creo que hay una parte entonces, Andrea, en este sentido que se da esta representación o esta necesidad de decir, hay que presentar al personaje y decir su sexualidad y decir por qué y un poco para visibilizarlo, pero bueno, ¿qué pasa cuando hacemos esto? ¿O qué pasa cuando suceden estas situaciones en donde la comunidad necesita visibilizarse o necesita tomar alguna representación de la comunidad a través de los videojuegos y como en el caso de Benimaru decir, bueno, vamos a agarrar a este personaje, nos vamos a apropiar de él y vamos a decir que pertenece a la comunidad, aunque no sea así? ¿Por qué pasa esto, Gwen? ¿Por qué de pronto suceden estas cuestiones? ¿Y qué impacto tiene también para la gente que consume los videojuegos? Bueno, hay una necesidad muy importante de ser representados, ¿no? Entonces, el ver un personaje con el cual nos identificamos, con el cual vemos una figura de autoidentificación, es muy importante para todos, ¿no? Entonces, el ver esa figura y quererla apropiar hacia la comunidad es una forma de decir aquí estamos, es una forma de decir véanos, ¿no? Existimos, estamos aquí y no estamos siendo representados de alguna manera o quisiéramos estar representados de alguna manera en los videojuegos de tal o cual forma, ¿no? O con tal o cual personaje. Pero regresamos a las cuestiones del pasado y vemos que la mayor parte de los personajes de la comunidad LGBT han caído en estereotipos negativos, ¿no? En estereotipos donde el personaje o es el villano o no es el protagonista o es un coprotagonista de menor rango que como que no importa, ¿no? Entonces viene siendo que queremos cada vez tener mayor protagonismo porque no nos vemos representados ni en la literatura, ni en el cine, ni en la televisión. Entonces tratamos de tener también nuestros propios héroes, nuestros propios iconos de representación, como hay héroes actualmente en el cine, que todos los niños ven fanatizados a, no sé, por ejemplo, un Capitán América, que todos los niños ven representados a lo mejor en un Spider-Man. La comunidad también quiere una identificación, un héroe, alguien que los identifique, alguien que los impulse a tratar de tener una imagen positiva de quiénes son, ¿no? Entonces tenemos esta intención de arraigar un personaje y entonces por eso nace esta pelea porque que digan, mira, tal o cual personaje es tal o cual cosa, o tal o cual personaje es lesbiana, tal o cual personaje es trans, tal o cual personaje es gay, tal o cual personaje es lesbiana, tal o cual personaje es pansexual. Entonces, porque hay una necesidad de representación, hay una necesidad de vernos proyectados o proyectadas hacia las pantallas que estamos viendo. Queremos ver historias donde también estemos integrados. Queremos ver historias donde también estemos integradas, integradas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, necesitamos una imagen de representación. Entonces, empieza a existir más bien esta necesidad de encontrarnos, ¿no? De encontrarnos y de estar ahí juntos y juntos en comunidad, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Y aquí pasamos ya más allá de la historia y de ver personajes como de pronto en RPGs como Chrono Trigger, donde hay un personaje que es Flea, ¿no? Y dice, hombre o mujer no me interesa, ¿no? El poder es belleza y yo soy deliciosamente fuerte, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos como a sentar que
a veces no importa la sexualidad, no importa la orientación, no importa la manera en la que nos estamos representando, sino que es el tratar de mostrar que también estamos representados dentro de la industria, pero que no es eso lo que nos hace particularmente especiales, ¿no? O lo que nos hace particularmente necesario, o sea, que es necesario gritar arcoíris, bandera, etcétera, y tener las cosas aquí tatuadas, ¿no? Porque de pronto, pues, es bien difícil, ¿no? ¿Qué pasa entonces con los jóvenes, con la gente que se reúne? Podríamos hablar de que hay prácticas sociales particulares dentro de la comunidad LGBT, hay acciones o actividades que desarrollan más específicamente que desde otras perspectivas, cómo se apropia la comunidad de los videojuegos. Lanzo esto al aire y me gustaría empezar ahora con Andrea para que nos platique un poquito de cómo lo ha vivido ella. Yo viví así como el nicho en el que encajé súper bien fue con los juegos de Smash Brothers y con los juegos de Dance Dance Revolution porque estoy un poquito ruca, entonces me tocaron todavía el Dance Dance Revolution, me tocó el Pump It Up y eran juegos que pues por la misma mecánica era como que irte a bailar y había integridad, o sea, no era lo mismo irte a jugar FIFA porque veías que había puro güey así de que bien intenso, que irte a jugar Dance Dance Revolution o irte a jugar Smash Brothers, que había un roster muy grande de personajes y pues había como que más facilidad de identificarte con uno de estos personajes. Me refiero al Smash Brothers. Esa es la manera en la que lo viví. Realmente nunca tuve así como un problema y lo que veo que es más problema, lo digo porque nunca lo viví porque yo crecí como hombre. Entonces, pues yo veía que no tenía problemas para integrarme a los círculos. Pero había problemas cuando yo no veía que había mujeres que se integraran a los círculos. Ahorita ya hay un poco más de apertura, pero creo que dentro del LGBT también va carga muy fuerte de género pues en todo este tema. Gwen, ¿cómo lo viviste tú en términos de las prácticas? ¿Había algo distinto en la representación incluso del cosplay, ¿no? ¿Cómo se apropia esto? Los chicos hacen cosplay de chicas, los chicos se encuentran a través de esto. ¿Qué sucede con esto también? Bueno, si vamos hacia ese punto, creo que los videojuegos fue como el primer escape, ¿no? A final de cuentas, para mí fue la primera oportunidad de apropiarme de un personaje femenino, de decir, bueno, me siento identificada. Y creo que empezamos con esa situación y los juegos de rol también eran un escape muy bueno para este tipo de cuestiones, ¿no? Y si lo traspolamos hacia el área del cosplay, nos tenemos que ir a una diversidad de productos y de historias vastas, ¿no? Y el cosplay siempre se me ha hecho como una excusa para poder representar aquello que nos identifica, aquello que nos gusta, aquello con lo que nos sentimos en identificación o reflejo, ¿no? Entonces, o lo que quisiéramos llegar a ser también, ¿no? Eso que aspiramos llegar a ser. Entonces, el tener la oportunidad de hacer una caracterización para muchos era un medio de escape en una sociedad que nos reprime de vivirnos socialmente. Históricamente ha pasado un cambio social muy drástico. Hemos estado en un estadio en los 80s y 90s de suma represión a los 90s y los años 2000 que ya empezamos a ver una apertura mayor. Incluso también lo vimos en el área del cosplay. Antes el cosplay era sumamente extraño ver personas que hicieran cosplay, era muy extraño ver a personas que hicieran genderbenders de los personajes y actualmente es algo muy muy común, ¿no? Y cada vez es más común ver crossplayers que se denotan como crossplayers e incluso ver personas de la diversidad sexual que dentro del hobby hablan que son parte de la diversidad sexual. Entonces se convierte esto en algo bastante relevante para incluso encontrarse, no solo en comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, como lo comenta Andrea, esta parte de no tener el problema por el género, pero después no ver representación de mujeres y por otro lado decir, a través de esto puedo encontrar también una manera de tener una expresión de género, ¿no? De diversa. Mi queridísimo Diego,
¿Qué piensas tú de esta parte de las prácticas sociales? Tú que lo ves desde el fenómeno un poco más global y que has podido participar en esta creación incluso de personajes y de arte, ¿qué es lo que tú me puedes comentar, que nos puedes comentar al respecto de esto? Pues mira, realmente hay mucho que comentar, especialmente porque pues a nivel internacional hay de todo. O sea, desde acá en Noruega, por ejemplo, todo el mundo dice, es que ser gay es tan normal que ya no tiene chiste, ¿no? Entonces, realmente no ves grandes expresiones o cuando las hay es tomado de forma muy normal o normalizada. En otros lados no lo es tanto así. En Estados Unidos siempre todo es una gran fiesta, un statement, siempre están diciendo algo, ¿no? Aunque son de los que hacen más ruido, por ejemplo, en pro de la comunidad. Yo lo que veo es que se me hace curioso que cuando se trata de, por ejemplo, desde lo que es el desarrollo de videojuegos, hay más juegos hechos por y para la comunidad gay, por ejemplo, para la comunidad lésbica o la comunidad trans. Y de hecho sí me lo hicieron ver en una de mis ponencias. Oye, de todos los penes que mostraste en pantalla para demostrar lo que es la expresión sexual en los videojuegos, ¿por qué no había vaginas, por ejemplo? No las encontré en lo que es estrictamente juegos hechos por y para lesbianas, ¿no? Dentro de lo que son los juegos para hombres cisgénero heterosexuales había bastantes, ¿no? Pero no era parte del encuadramiento, entonces no las había. Entonces es eso, por ejemplo, lo que estoy empezando a ver, que ya cuando nos empezamos a empoderar, lo hacemos de formas distintas, a distintas velocidades, y como se había dicho anteriormente, por ejemplo, lo que es la representación trans, lo que es, por ejemplo, también la representación lésbica, de parte de la comunidad misma, no es muy sonada o no hay mucho desarrollo, y yo la verdad, siempre que puedo, exhorto, ¿no?, a nuestros desarrolladores trans, a nuestros desarrolladores lésbicos, bisexuales y de toda la demás gama del arco iris, que por favor se expresen más, ¿no? Y nos den más de estos productos que tanto nos hace falta, ¿no? Para lo que es la representación de la comunidad, para la comunidad y por la comunidad. Muchas gracias, Diego. Pepe, en este sentido de la representación, de los juegos, de las prácticas, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué de pronto, de qué manera la gente conecta como comunidad dentro de la diversidad para encontrarse con estos pares? Y si realmente pues hay alguna diferencia entre ser un gamer sin Y y un gamer con Y. No, bueno, mira, principalmente una de las cosas que me gustaría aclarar en un principio sobre todo lo que estamos platicando ahorita es que los videojuegos como tal no lo podemos manejar como un término general, ya que eso simplificaría que un juego como FIFA es lo mismo que un Call of Duty, o es lo mismo que un Pokémon, o es lo mismo que un Chrono Trigger, cuando son géneros totalmente distintos. Las comunidades que se crean alrededor de los videojuegos justamente se basan en cuanto ahora sí que lo que te propone el videojuego en sí, si es un juego de competencias, si es un juego de experiencias, si es un juego de historias, si es un juego de reto. La comunidad gamer con Y usualmente se identifica con juegos cuya expresión va más en primera hacia la competencia, muchas veces más en un signo personal, y muchas veces más sobre, como le estaba comentando hace rato Gwendolyn y Andrea, sobre lo que es la narrativa, sobre lo que es la historia, la manera de primero identificarte o en segunda para escaparte. Hay que dejar muy claro esos puntos. Obviamente las comunidades se crean alrededor, no necesariamente por el juego en sí, sino por la necesidad que tiene una persona como tal de poder convivir con otros iguales, teniendo como centro ahora sí que un tema en común. En el caso de la comunidad gamer, pues sí, hay muchos videojuegos que disfrutan tanto los videojugadores del lado heterosexual como del lado LGTB+. Hay muchos similares, pero no es lo mismo la conversación entre una persona homosexual y una persona heterosexual y una persona LGBT, hablar sobre el mismo videojuego, que cuando lo haces con otra persona de tu mismo género.
Eso es lo que se crea desde mi punto de vista alrededor de la comunidad, no necesariamente el juego, sino el juego funcionando ahora sí que como medio para que uno pueda convivir e interactuar con otras personas que tienen tus mismos gustos, tus mismos intereses y con que también puedes identificarte, ¿no? Entonces empezamos a identificar que no necesariamente las comunidades, más bien las comunidades se crean a partir del propio juego y estos seguidores empiezan a seguir o a participar dentro del juego a partir de no solo de encontrar una representación de la comunidad, sino de también pues el propio gusto por el juego. Es decir, si bien como comentábamos hace unos instantes con Diego, ¿no? Hay un interés de que existan desarrolladores que visibilicen o que presenten las problemáticas o las situaciones o las acciones de la comunidad LGBT. Y por otro lado, también están las apropiaciones que hace la comunidad LGBT para encontrar su representación. Y por otro lado, los guiños que tenemos ahí para esto. Pepe, por favor. Sí, no, mira, pues el principio básico es el videojuego como expresión artística, como medio de comunicación y como producto de consumo, tiene como base lo que viene, lo que nos está presentando a nosotros, que es una representación. Olvidémonos por un momento del género, la representación. Y vámonos mucho más atrás de esto, que es cuando la gente, te lo digo yo que tengo 45 años, cuando estábamos en la primaria, pues la gente te veía raro y se burlaba de ti porque no querías jugar fútbol, querías jugar videojuegos. No te gustaba ver, no sé, lo que estuviera en la televisión, querías jugar videojuegos. Y pues lo primero que tú hacías como, bueno, en mi caso como niño, en ese momento, pues es que mi gusto son los videojuegos. Y yo me voy a identificar con alguien a quien le gusten los videojuegos. El principio de la identificación no es nada más verme ahí, sino también saber o estar consciente que hay más personas como yo y que van a tener mis mismos intereses y que con esas personas puedo convivir y ya no nada más identificarme, sino también entenderme y comunicarme de una manera más directa, de una manera más clara, que con una persona que no me entiende. Y obviamente una persona que no me entiende, con quien yo no me identifico, corremos algún tipo de riesgo, como estaba platicando Gwendolyn hace rato, de algún tipo de crítica, de algún tipo de burla, de algún tipo de comentario no bien intencionado. En cambio, cuando lo haces con personas con las que te identificas y con las que sí puedes relacionarte, pues ese tipo de comentarios, ese tipo de riesgo se minimiza considerablemente y te hace no nada más a ti sentir seguro, sino abierto a aprender, a conocer, a entender e incluso a querer. Y esa es una de las partes importantes de la representación. No el verme ahí, sino saber que hay alguien más y que a través de esas personas, pues yo voy a poder crecer como tal. En este caso, los videojuegos. Entonces empezamos a hablar aquí, Pepe, de redes de apoyo que nos ayudan o nos facilitan a no solo participar dentro de la comunidad, sino también pertenecer y poder tener una visibilidad como comunidad a partir del juego. ¿Es así lo que estás comentándonos? Pues te lo voy a poner con un ejemplo. Yo estuve trabajando durante muchos años en varias agencias de publicidad centradas en marcas de videojuegos. Y cuando organizaba yo mis eventos, obviamente organizaba los eventos, tomabas en cuenta las comunidades que se crean alrededor de ciertos medios de comunicación en específico. Y uno de mis puntos cuando estaba organizando estos eventos era asegurarme que la comunidad de Gamers México, de videojugadores game mexicana, que es una comunidad que hay en varias redes sociales, también tuvieran una invitación a los medios y pudieran llegar y pudieran sentirse invitados porque son Gamers México y porque tenían la oportunidad de checar los juegos como cualquier otro gamer en este país. Y te voy a ser sincero, la gente cuando recibió la primera invitación no entendía por qué lo estábamos invitando. Y digo, pues ¿por qué? Claro. Pues juegan videojuegos, ¿no? Sí. Pues vengan a jugar aquí, o sea, es un sitio seguro porque a ustedes les gustan los videojuegos. Entre ustedes entienden porque son de la comunidad gamer, pues van a tener su lugar específico, seguro, para que vengan a disfrutar como todos los demás porque se les está dando un trato equitativo. Y ese tipo de identificación incluso se me hace muchísimo más importante que ver un personaje.
¿Por qué? Porque le estás dando un valor y un lugar a las personas por lo que les gusta y por lo que quieren. Entonces empezamos a tener ese espacio, es decir, empieza a existir zonas seguras, ¿no? Que pues en realidad no tendríamos que hablar de zonas seguras, pero en su momento era necesario, ¿no? ¿Por qué esto es necesario, Gwen? ¿Por qué es necesario que existan zonas seguras o espacios seguros donde los gamers puedan participar o puedan reunirse o puedan conversar y discursar acerca de los videojuegos? Lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad que hace a un lado lo diferente y lo desprecia por temor y desconocimiento, y este tipo de acciones generan odio. Entonces tener un espacio seguro donde puedas convivir con terceros que comparten los mismos gustos, que comparten las mismas experiencias, que comparten las mismas inquietudes, es importante. Porque al tener una pertenencia, al tener un espacio de escucha, un espacio de habla, un espacio de seguridad, puedes crear lazos afectivos, puedes crear lazos de amistad, puedes crear redes de apoyo, puedes crear familias cuando no las hay. Lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad que a lo LGBTTI sobre todo se le sigue siendo relegado o haciendo un lado incluso en los núcleos familiares. Entonces, imagínate tener un espacio seguro donde puedas crear esos núcleos que has perdido a lo largo del tiempo por ser quien eres, ¿no? A final de cuentas, o amar a quien amas. Entonces, es una de las situaciones que tienes que tomar en cuenta, que por qué son tan importantes los espacios seguros, porque exactamente nos dan un espacio donde podemos convivir con seguridad con un tercero sin el miedo de ser agredidos, de ser violentados, de tener alguna concomitante por ser quienes somos o porque amamos a quien amamos. Entonces es muy muy importante tener estos espacios, aparte de que también logras crear núcleos de pertenencia. Gracias, Gwen. Estos núcleos de pertenencia, Andrea, son muy importantes y me gustaría también que ahondaras un poquito más en esto. A mí me tocó el cambio de los juegos offline a online. Al principio eran juegos de texto, eran juegos en los cuales no había gráficos siquiera. Y tú, a través de narrativa y a través de texto, tú desarrollabas tu identidad, tú desarrollabas tu personaje, ponías tu biografía. Y así, o sea, el desarrollo de los espacios, creo que sí hay que hacer una división entre los espacios seguros físicos, porque también cuando estaba chiquita crecí, había de estos clubs que era para ir a jugar, ponían las consolas, se ponían a jugar Yu-Gi-Oh!, se ponían a jugar Magic, y era un lugar en el cual no importaba la sexualidad, y realmente no era un lugar donde fueran personas gays, como comentan, era un lugar seguro al cual a nadie le importaba tu sexualidad, y lo podías comentar ocasionalmente. En el caso de los juegos, sobre todo los MMORPG, perdón, yo tuve una experiencia muy, muy personal con un juego que se llama Ragnarok, que era un juego de coreano, súper bonito, precioso. Pero yo tenía muchos problemas porque, pues, en mi caso, yo misma como persona, no era nada más mi sexualidad, sino mi identidad. Tenía muchos problemas con eso, entonces no podía yo tener como amistades porque no me sentía cómoda. Y a lo que voy es que este tipo de juegos me permitían por primera vez crear una conexión con personas, repito, no gays, no de la comunidad, pero que me encontraba personas de la comunidad. Y fue una experiencia preciosa porque yo ahí durante un año y medio pude pues rolear como mujer y hubo una aceptación preciosa, conocí a la gente, pues a la gente detrás de las cuentas, detrás de los personajes, y fue muy bonito, y fue antes de que fuera como que tema la diversidad en los videojuegos. Pero sí, creo que es importante enfatizar los espacios seguros no como espacios exclusivos para la comunidad, pero sí como espacios de inclusión, que eso es lo que queremos. No queremos espacios, ni queremos privilegios, ni queremos comodidades. Queremos pertenecer a la comunidad y queremos pertenecer a los eventos y a los desarrollos de los videojuegos. Empezamos entonces, Gwen, Andrea, a ver cuestiones que van más allá del hecho de tener una representación en los videojuegos y más en realidad a esta parte del respeto a la comunidad, el respeto a tener estos espacios, el respeto a poder expresarse y disfrutar libremente de este tipo de contenidos. Mi queridísimo Diego,
¿Qué me puedes comentar tú al respecto? Pues mira, justamente he tenido una observación muy interesante del otro lado del mundo, de este lado de la moneda, en donde Noruega es excesivamente seguro a veces, ¿no? O sea, para un chilango, para mí es como de, ya me aburro. ¿Por qué? Fíjate que acá no tenemos esos espacios. O sea, por ejemplo, en donde yo estoy viendo ahorita en Kristiansand, no veo un solo club gay, ¿no? Y la gente dice, pues, ¿para qué lo necesitas, no? O sea, no necesitas ese espacio de seguridad, pero sí necesitas a veces un espacio de comunidad. Hay ciertas vivencias que tiene uno como parte de la comunidad que son, si no exclusivas, son especiales de este mundo, ¿no? Que realmente la gente que está fuera de este gran y colorido mundo no lo termina de entender, ¿no? Mientras que para nosotros es algo obvio. Entonces, a veces parece que es parte de la seguridad que dan estos espacios, pero también a veces es simplemente una comunidad que es especial en sí misma y que merece también un espacio para desarrollarse, para expresarse, porque siendo sinceros, viendo la historia del siglo XX, realmente es la comunidad, una de las comunidades que tienen mayores expresiones artísticas y tienen mayores innovaciones culturales, bueno, se podría decir. Y creo que aunque ya tuviéramos la gran seguridad alrededor del mundo para nuestra comunidad, creo que todavía sería muy relevante perpetuar estos espacios para poder seguir desarrollando lo que es nuestra identidad comunitaria y nuestros productos culturales. Aquí entonces ya vemos un montón de cosas, ¿no? O sea, primero tenemos la presencia ahora dentro de nuestros maravillosos contenidos culturales como son los videojuegos, que primero fueron easter eggs de desarrolladores que dijeron, voy a dejar esto para hasta que eventualmente sea seguro salir, ¿no? Fíjense qué fuerte, ¿no? El hecho de decir hasta que sea seguro decir que el personaje es, ¿no? Y de pronto enfrentarse a situaciones como el baneo de los juegos en ciertos países incluso por presentar este tipo de características o este tipo de orientaciones o representaciones, ¿no? Y después cómo la propia comunidad ha buscado crear pues medios, ha buscado crear comunidades, ha buscado crear espacios seguros, zonas seguras en donde, como nos comentaba Pepe, pues incluso se les invita, ¿no? A participar, a probar los juegos, a verlos, a tenerlos y a estar ahí, ¿no? Entonces empezamos a ver pues que hay muchas cosas que nosotros podemos aportar dentro de esta representación en la comunidad de los videojuegos. Aquí me gustaría abrir un espacio para preguntas para la gente que nos está viendo en el stream, porque imagino que también habrá gente que pues está presentándose abiertamente en la sociedad como parte de la comunidad LGBT, como lo hacemos nosotros, y habrá gente que pues está viendo este video y esta transmisión a escondidas, ¿no? Debajo de sus sábanas, ¿no? Y que nadie vea que estoy viendo este video ahora porque no vayan a decir. A ti te saludo, a ti en particular, porque hay una pregunta que nos lanzan aquí a través nos dejaron aquí en el Twitter. ¿Creen ustedes que debería haber espacios de protección donde la comunidad LGBT pueda disfrutar sus videojuegos? ¿Quién quiera comentar? Pues la comunidad de per sí los va creando ella misma, o sea, digo, nada más en la Ciudad de México, y esto es de lo poco que yo conozco, hay cerca de 35, 40 grupos de Facebook de gamers, de videojugadores gay que se reúnen para jugar videojuegos y conversar de videojuegos. O sea, no es que sea necesario, sino que ya la misma comunidad los generó. Digo, empezamos por un grupo muy chiquito en Facebook, pero así como hay ellos, también hay reuniones, hay conferencias como esta, y hay grupos, incluso medios de comunicación. Claro. Bueno. Pues los espacios ya los hay, ¿no? Y los hemos ido creando poco a poco. A final de cuentas, yo pertenezco a varias asociaciones
entre ellos Jauría Trans es una centro cultural que también ha dado paso a crear grupos entre pares, ¿no? Incluso entre los grupos entre pares está Transcafé. Lo irónico es que al momento de hacer estas sesiones de autoayuda y de apoyo, hemos encontrado que muchos de los miembros o de las miembros en este grupo son personas gamers que les gustan el hábito geek. Entonces, irónicamente se han creado lazos y grupos de apoyo y también se han creado grupos para jugar videojuegos, ¿no? Incluso hay momentos donde nos volvemos a encontrar y decimos que vamos a jugar tal o cual cosa, oye, ya jugaste tal videojuego, ya viste tal serie. Entonces, irónicamente, muchos espacios que no son creados directamente para ello acaban siendo un grupo, un medio de enlace para poder crear estos espacios seguros. Muchas gracias, Gwen. Pues quisiera ir cerrando esta conversación de esta noche tan rica entre grandes colegas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y quisiera para cerrar, pues que nos dieran un poquito, que nos dieran sus redes sociales, por favor, y que nos dijeran cuál es su personaje el LGBTIQA favorito. Gwen. Bueno, tal vez el personaje LGBTTIQ, TI, XW, no sé. A final de cuentas, no creo que sea un personaje completamente declarado como tal, pero la princesa Zelda me agrada este binarismo del ser Shake y ser Zelda, entonces al mismo tiempo, entonces me encanta mucho esa visión, es mi personaje favorito. Y en cuanto a mis redes sociales, pues mis redes sociales en Instagram es Wensbook y como cosplayer me encontrarán como Nanoha Sama. Entonces, cualquiera de esas dos redes sociales podremos tener algún enlace. También me pueden encontrar referenciada en Jauría Trans, en Transprime México y en Transcafé. Muchas gracias, Gwen. Andrea, por favor. Pues mi personaje favorito, dentro, yo creo, de todos los medios, no he encontrado una representación tan chida como Bon Chan de One Piece. Es un personaje que es un drag queen, es un hombre afeminado, pero es de los favoritos de todas las personas que les gusta esa serie, y creo que es un personaje que sí tiene una carga, una representación de su género, de su sexualidad súper fuerte, pero lo hace de manera impecable y contratan a personas para que hagan las voces de sus propios personajes, entonces a personas de la comunidad me refiero. Me encanta ese personaje, Bonchan. Y pues mis redes son @Curiel en Twitter. Curiel se escribe KHURIEL. Y en, ¿qué otro? En Instagram estoy como andrea.curiel, igual con KH. Es mi apellido artístico. Y pues ya, gracias por invitarme. Muchas gracias, Andrea. Diego, por favor. Claro. Mi personaje favorito gay de todos los juegos que he jugado es Kian Albane de The Longest Journey. Es un mercenario muy religioso que va desarrollándose a lo largo de toda la historia en dos partes de la saga. Realmente me encanta su desarrollo. Y si quieren comunicarse conmigo, estoy en LinkedIn o por correo electrónico diego.saldivar@norov.no, NO de Noruega. Ahí me tienen el nombre de mi profesión, mi nombre, @.no. Y ya, gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. Pepe. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Si quieren localizarme, pues estoy como José M. Saucedo en Facebook, y en Twitter y en Instagram me encuentran como Acebrec, que es cerveza escrito al revés, así literal. Y bueno, de los personajes LGTB, pues realmente no tengo preferencia por alguno. Lo que sí les podría decir más bien es que a mí me gustan mucho los juegos de BioWare, porque justamente te permiten crear el personaje como tú lo sientes, y eso te da la libertad de crearlo justamente en cualquiera de las letras que quieras de la comunidad, que creo que eso es lo más importante, justamente cuando quieres crear tu propia representación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues yo me despido. Yo soy Ale Lizardi. Me pueden encontrar en las redes de @alelizardi.com y también con el personaje drag de Lisandra Berset. Ahí estamos también. Mi personaje favorito, pues evidentemente es Poison de Final Fight, que el personaje pues lo manejan como en una entrevista decían, el jugador puede decidir si quiere
verlo solo como mujer o como un hombre que se viste de mujer o como un hombre también, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de representarnos, hay diferentes maneras de estar presentes aquí en la comunidad, y yo te invito a ti, talento que nos estuviste viendo esta noche, que te acerques a cualquiera de los grupos para que puedas también pues empezar a interaccionar con cada uno de nosotros y puedas también pues participar de la alegría de jugar videojuegos en comunidad. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí con nosotros.